Nos toca metodología, ¿verdad? Chicos, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se acuerdan de que nos quedamos en miércoles? ¿Qué tema vimos? Hola, Ladio, buenos días. Ajá. La capacidad que tienen los seres humanos de justificar la razón por su propio expresamiento. Ok. El razonamiento se la ¿La qué, perdón? Ok. Ay, creo que es el tema 3. No. ¿Terminamos de ver lo del raciocinio? Sí, a ver. Vimos el silogismo, ¿no? También. Okay. Estos se los di. Lo del término mayor, término medio, las premisas. ¿Tienen alguna duda con estos? Con la materia próxima. Y ahorita se los comparto a los de línea. Okay. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? La presentación. Sí, Ok, gracias. Bueno, ¿tienen dudas con estas dos? Que luego son con las que tendemos a enredarnos. Bueno, en la premisa próxima, que son la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión. Y en el otro, acuérdense que en la materia remota es término mayor, término menor y término medio. ¿No? ¿Ninguna duda con esos dos? No. Ok. Bien, nos vamos a seguir. Ok. Ese también se los di, ¿verdad? Los principios. Ok. ¿Dudas con el principio de identidad? Con el de equivalente. No, ¿verdad? Ok. Vamos entonces. Les voy a poner nombres, si no. Empezamos a ver las leyes del pensamiento. De verdad, este también se los di. Ok, se los excluido. No sé por qué con ustedes siempre me quedo con la duda de en dónde vamos. Ese también, ¿verdad? Sí. Ok. Recuerden que para las actividades tienen hasta el día del examen, ¿sale? 4 o 9 de octubre más o menos. Sí. Obvio, les aviso como una semana antes. ¿No? Ok. Ya, por fin la atiné. Ok. Bien. ¿Sí ven la pantalla, chicos? Ya por fin encontré el tema. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Voy a anotar, no me quedan ustedes. Bueno. Ok. De lógica jurídica y lógica deóntica, de la primera les puse poco, si mal no estoy. ¿Sale? Lo que me interesa más es que tengan bien claro lo que es la lógica jurídica. ¿Sale? Entonces, veamos. ¿Quiénes están? Edgar, Eladio y Jessy. Bueno.
Déjenme echar esto. Ok. Sale, chicos. Acá, en este pequeño esquema, tenemos lo que es la lógica jurídica y la deóntica. ¿Ok? Ambas tienen que ver con lo que son proposiciones o enunciados deónticos. ¿Sale? De primera mano encontramos lo que son las modalidades de la conducta y de ahí se desglosa lo que es la formalización de las normas jurídicas y por último, la lógica jurídica ya como tal. ¿Sale? Ok. Tenemos una hora hoy, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, después hora y media con Román. Ok. Bueno. Ok, chicos. Primero, hay que distinguir la lógica jurídica de la lógica deóntica. En el caso de la lógica jurídica, pues es una parte técnica de interés propio que es exclusiva, por así decirlo, para los abogados y los juristas en general. ¿Sale? ¿En qué va a consistir? Pues en el estudio, ¿sale?, de la aplicación de todos los recursos favorables y que puedan también ser aprovechables al campo del derecho. Todo lo que a los abogados nos sirve, ¿sale? Ya sea para estudiar, para algún caso, cuando ya sean jueces, ¿ok? O para sus, digamos, lo que ustedes van a transcribir en las demandas que lleguen a elaborar, ¿sale? Digamos que todo eso es la lógica jurídica, ¿va? Acá está una definición mucho más clara. Es una rama de la lógica de las normas que tiene por objeto de estudio los pensamientos jurídicos, siempre desde la perspectiva de su estructura. Esto es lo que es el concepto, el juicio y el raciocinio, ¿va? Siempre van a ser de naturaleza jurídica, con la finalidad de que el pensamiento sea válido, sea congruente o coherente, ¿ok? Eso es en sí como tal la lógica jurídica, ¿va? Por ejemplo, hay ocasiones en que las demandas, cuando las estás presentando, tienden a ser repetitivas, ¿vale? Entonces dices, ¿para qué tanto repites si ya con uno es suficiente? Es para dejarle bien claro al juez y a las demás partes, en este caso, por ejemplo, al demandado, qué es lo que estás demandando, qué es lo que estás pidiendo, ¿va? Para que no quede ninguna laguna, ¿sí? Ustedes cuando comiencen a litigar, pues muy rara vez van a encontrar una demanda pequeñita, ¿sale? Delgadita, ¿sí? Siempre son gordas, ¿vale? Y llenas de letras, ¿ok? Pero es precisamente para eso. Y sobre todo, tienen que tener cuidado de que su redacción tenga lógica a la hora que están escribiendo. Pueden ser repetitivos, ¿sale? En los puntos. A veces es necesario porque de un punto van a sacar el otro y los van a ir enlazando. El chiste es que tengan coherencia, ¿va? Por ejemplo, cuando ustedes lleguen a tener en sus manos un amparo, son las cosas así de gordas, algunos, ¿sí? Y ahí los tienen, escribe 20,000 cosas, pero es precisamente para dejar bien claro lo que están pidiendo, ¿sale? Y siempre, como les digo, con esta cosa, o esta cuestión más bien de una estructura que les dé orden, ¿va? Si se fijan en las clases pasadas, todo nos hablaba de algo sistemático. Sistemático es que tiene que ser ordenado, ¿va? Tienes que seguir ciertos pasos, ¿vale? Entonces lo mismo pasa con las demandas, ¿sí? Ok. Tienen que ser congruentes y coherentes, ¿va? Y lo que se refiere al pensamiento válido es básicamente, pues que lo que ustedes están pidiendo pueda ser algo que se aterrice a la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el pago de alguna deuda monetaria, que se nulifique alguna acción, o por ejemplo, hacer un divorcio, ¿vale? Algo que se va a volver válido. ¿Okay? Bien. Ahora, esa es la lógica jurídica. En el caso de la lógica deóntica,
Pues es una rama de la ciencia lógico-formal que va a ampliar y simbolizar fundamentalmente todo lo que es el material lingüístico. ¿Sí? Está relacionado obviamente con la función normativa y está enfocado a lo que es el análisis del razonamiento y de las estructuras formales de la comunicación. Por lo tanto, no va a utilizar únicamente el lenguaje relacionado con la función informativa. ¿Vale? Pues se los explico. ¿Qué es deóntico? Por ahí creo que se los puse. No. Bueno, deóntico. Es, o más bien deriva del vocablo griego de on, que significa lo debido, y la raíz de, que significa hay que. ¿Vale? Hay que. O sea, lo debido, hay que. ¿Va? Por lo tanto, la lógica deóntica es la lógica del deber ser o de las normas. ¿Va? En este caso se refiere a cómo nos vamos a expresar hablando. ¿Sí? Si se los voy a ejemplificar, sería cuando ustedes estén en alguna audiencia y les toque hablar. Hay chicos que están estudiando Derecho o que ya acabaron la carrera y nunca les conocimos la voz. Le decías, fulanito, si estás aquí, porque les daba pena hablar. ¿Vale? Entonces digo, el abogado es platicón por naturaleza. ¿Vale? Entonces, si ustedes están en una audiencia y les toca hablar para reafirmar pues que su cliente tiene la razón, de modo que le digan al secretario del juez, ah, sí, todo lo que dijo. El secretario les va a decir, ¿cómo? ¿Qué no puso atención, abogado? Hay algo que se llama, no sé si ya lo estudiaron en alguna materia, que son los alegatos. Los alegatos se pueden presentar por escrito o de tu ronco pecho en ese momento. ¿Vale? Muchos tienden a llevarlos por escrito. ¿Ah? Hay otros abogados que depende de los que estén escuchando en las audiencias, empiezan a formularlos acá. Para eso nos sirve la lógica. Para que piensen rápido y lo hagan de manera que lo que ustedes digan convenza al otro. ¿Vale? Y digo, los alegatos, pues no nada más es, digamos, una cuartilla. Muchos abogados avientan 2 o 3 hojas. ¿No? Y dices, ¿de dónde le sale tanto verbo al abogado? ¿Ok? Pero bueno, para eso nos sirve la lógica, ¿sale? A nosotros. Y sobre todo que lo que estén hablando tenga también una cierta lógica. Yo siempre les ejemplifico con lo que es Cantinflas. ¿Vale? Híjole, pues es que yo le dije que viniera y ¿ya viste el cielo azul? Oye, pero es que también ayer mi prima, ¿qué me dijo? Estábamos hablando de ayer, de su prima, de que vino, ¿de qué hablábamos? ¿Sale? El chiste es que ustedes, cuando se expresen hablando, se les entienda perfecto el mensaje que quieren transmitir. ¿Sale? Para eso es la lógica deóntica, así a muy grandes rasgos. ¿Ok? En este caso, ¿de qué van a hablar ustedes en una audiencia? Pues de lo que trata el asunto. ¿Vale? Hay abogados que dicen, y es que citando el artículo tal, en el inciso B, la fracción 15 del apartado, no sé qué tanto, y te echan el artículo, ¿no? Así como, está bien, ¿no? Pero lo explican, después de que te lo versan, lo explican, ¿sale? O me fundamento en tal artículo que dice tal y tal cosa. Por lo tanto, ya, ¿no? Eso es que tengan una estructura lógica en su cabecita. ¿Va? O sea, no solo que sepan redactar, sino también que sepan expresarse con el lenguaje, ¿no? Hablando. Por ejemplo, en la Junta en la Junta Local de Arbitraje y Conciliación, que son los laborales, si a ustedes de repente le dicen, es que sabe qué, que tengo ahí un asunto, ¿puede ir a verlo? Ok. Muchas veces ya está la demanda. Cuando llega el abogado, ok, ¿la va a contestar? Sí. Así que, dígame. Y en ese momento las contestan, así, hablando. ¿Sale?
Porque a veces no sabes ni de qué, por qué lo están demandando al trabajador o al jefe, ¿sale? Entonces, en ese momento, te echas tu speech, ¿va? Y obviamente tiene que ser coherente. Claro, previamente te dejan leer el expediente, ¿no? Para que sepas de qué va, de qué trata, ¿no? Dime, Edgar, ¿qué pasó? Bueno, creo que también un poquito de eso es cuando estás en el interrogatorio, ¿En dónde? cuando estás interrogando a, bueno, alguna parte de, no sé, del demandado o algo así, o a algún testigo, debes de tener esa facilidad de poder, creo que entender lo que está diciendo tanto quien pregunta como quien responde, porque yo me encontré una playlist en Spotify donde hay muchos interrogatorios y hay licenciados que, o sea, nada más creo que van diciendo dos palabras y aprenden o no sé cómo le hacen para detectar ciertas cositas y dicen, no, eso no procede o no va con esta cosa y todo lo están enlazando y creo que es bueno, no sé, lo tomo mucho a esta parte, ¿no? Lo que es la deóntica Ajá. y porque, bueno, no sé, a mí a veces como que se me olvida un poquito de lo que estamos hablando y como que de repente digo, ay, caray, ¿en qué me quedé? Y ellos están como que muy al pendiente y saben hacerlo todo con lógica y todo así como muy bien, como si lo trajeran ya escrito y como si supieran qué van a decir o qué van a contestar. Entonces creo que me identifiqué mucho y como apenas encontré ese como tipo podcast, no sé cómo llamarlo, pero no sé, se me vino a la mente esto y quería compartirlo. Así es. Vulgarmente diríamos que les corre bastante bien la ardilla, ¿no? Sí, hay abogados que en el momento, o sea, le estás platicando el asunto y ya que está por aquí haciendo la lana, ¿no? O se acuerda perfectamente bien lo que dijo el otro. Y no crean que a veces en las audiencias están nada más ustedes con sus clientes. Hay dos o tres y están en el chisme. Es imposible. ¿Vale? Estás en los juzgados y estás, por aquí está el divorcio, por aquí está la pensión, y estás en medio y estás aquí por acá, ¿no? Entonces sí, esa habilidad que deben de tener los abogados para, en el momento, rápido, algo, ¿no? O, híjole, es que, ¿sabe qué? Ya se le va a vencer el término en 20 minutos. Pues en ese momento te lo echas, ¿vale? Ya sea que lo hables o lo escribes, ¿sí? Pero para eso que necesitamos que esto de aquí adentro de la cabecita funcione, ¿va? A lo mejor, yo siempre les he dicho, no se aprendan los artículos de memoria, porque por aquí se los aprenden, terminan la carrera y ya se los modifican. O sea, ya hubo modificaciones en los códigos y ya, ¿no? El chiste es que ustedes más bien Vamos a expresarlo, ¿no? ajá, sí. A lo mejor no vas a decir el artículo 1750 del Código Civil es esto, ¿no? O sea, nada más. El artículo del Código Civil se fundamenta. Ya, después lo buscas, ¿no? Lo importante en el momento es que te acuerdes de lo que dice y que te sirva para poder fundamentar tus hechos, tus peticiones, todo lo que vas a pues pedir en la demanda. ¿Sale? Ya después chicas el código. Yo cuando me empecé a litigar había muchos abogados que estaban en las audiencias con el código acá. Y le buscan y le buscan y lo rebuscan. ¿Qué pasa si estás buscando algo? Se te va la atención de lo que estás escuchando, ¿no? Y como que, ya lo encontré, ¿pero qué más dijo? No, entonces mejor como que haces este ejercicio de que todo lo que están hablando captas lo más importante y ya después lo vas como desglosando, ¿no? Hay otros abogados que, si ustedes los ven, están así. Tú escribe, ¿no? Pues lo que le llama más la atención para ya después irlo, digamos, refutando, ¿no? Por así decirlo. Pero ahí es donde esta cuestión de, bueno, digo, de que te corra bien la ardilla, que el cerebro te funcione en ese momento, es lo básico, ¿no? Y obvio lo vas agarrando con la experiencia, ¿vale? Todos cuando empezamos a trabajar en el trabajo que sea, híjole, pues los nervios, tratas de acordarte lo que viste en tu clase de metodología jurídica y no te acuerdas, ya pasaron 4 años, ¿sale? Entonces,
Yo, por ejemplo, no llevé metodología jurídica. Se llamaba, ¿qué? Algo así de lenguaje, didáctica, que fue el primer semestre. Y de ahí me aventé otros 9. Cuando llegué al 10º, ¿se acuerdan lo que vieron en la materia tal con la Miss tal? No. Ay, chicos, ¿y cómo van a hacer la tesis? Como Dios nos dé a entender, ¿sale? Entonces, hay que captar poquito, ¿vale? Mucho poquito, dicen por ahí, ¿no? Ok. Bien. Esta materia parecería que es como muy pesada, porque tiene mucha información, pero cuando lleguen la tesis, a lo mejor se acuerdan de mí. Ay, la profa. ¿Sale? Ok, bueno. Ahora, también dentro de la lógica deóntica, pues vamos a encontrar esta función normativa del lenguaje, ¿sale? Como una función directa y que comprende, obviamente, el lenguaje de las normas jurídicas, ¿va? Vamos a ver más adelante lo que es la interpretación, ¿sale? Algunas reglas sobre interpretación. ¿Cómo nosotros podemos interpretar lo que el legislador plasmó en los artículos, o bueno, en el código más bien, en cada artículo, para que nosotros lo podamos entender de buena manera, ¿ok? Vamos a encontrar que no debe haber, pues, nexos negativos, porque cuando ustedes leen algo que dice no, el cerebro automáticamente dice no, no se puede hacer, no debes hacerlo, aunque el texto del artículo te diga sí, sí se puede, solo es como una prevención, pero ya el cerebro automáticamente dice no. Y entonces ahí entra la confusión a veces, ¿va? También otra cosa, digo, ustedes dos, por ejemplo, acá, tienen una percepción distinta, ¿sale? Entonces tú lo vas a entender de una manera, tú de otra, y yo de otra, y los chicos en línea, pues de otra, ¿sale? Entonces, ahí entra mucho la interpretación de las normas, ¿no? Bien. Algo más que podemos decir de la lógica deóntica es que, además de que se emplea en lo que es la religión, la moral, ya sea social, familiar, en otra clase, pues también nos sirve para cualquier otro tipo de fenómeno normativo, ¿va? Ok, ahora, ¿se acuerdan que les hablaba que tanto la lógica jurídica como la deóntica tenían esta cuestión de proposiciones? Bueno, son estas. La primera, la lógica deóntica, pues va a emplear en gran medida conceptos y métodos y obviamente leyes de la lógica indicativa, ¿sale? Vamos a encontrarla simbolizada con operadores deónticos, ¿va? Ahorita se los voy a mostrar, así muy pequeñito. Estos operadores tienen que ver con los términos deónticos o las modalidades de la conducta, que a la vez se vuelven palabras o conceptos que van a caracterizar el lenguaje normativo. ¿Vale? Ok. Dichos operadores los vamos a encontrar como obligación, facultamiento, prohibición y permiso. Si ustedes se fijan, son 4 palabritas que siempre vamos a encontrar en las leyes, en las normas, ¿va? La facultad de legislar, ¿no? La obligación de cumplir con las leyes fiscales, ¿no? Que son las que más nos queremos saltar, pero las que más nos obligan a cumplir, ¿va? Permiso. En el caso, por ejemplo, de las leyes fiscales, por decirlo de alguna manera, tenemos cierto permiso de evadir impuestos de manera legal, ¿sale? ¿Cuál es ese permiso? Si ustedes no fuman y toman, pues no compran ni cigarro ni alcohol. Y entonces, de esa manera, ustedes no están pagando el impuesto que trae esos 2 artículos, ¿sale? Es la manera en que podemos evadir impuestos de manera legal. Es como un permiso, por ejemplificárselos de alguna manera, ¿sale? Prohibición. ¿Se acuerdan ahora de las festividades de septiembre? ¿Qué hubo? Ley seca.
la ley seca. Es una prohibición, ¿sale? Entonces, estos son los operadores deónticos. Si se fijan, son palabritas que en este caso, pues, son entre negativas y positivas, ¿vale? Te restringo, pero por alguna razón también te puedo limitar poquito, ¿ok? ¿A qué se refieren estos operadores deónticos? Son las empresas grandes, no que lo digan la ley seca, pero en la, como una tienda así particular pequeña, pues sí te lo venden. No con ley seca, que no se puede vender alcohol. O compras 3 días antes, ¿no? Lo que hacen muchos. Pues sí, va a haber ley seca, pues compro 3 días antes, ¿no? O sea, digo. No puedes, dicen por ahí, no se puede contra el ingenio del mexicano, ¿no? Te prohíben algo y por aquí encuentran la manera de conseguirlo, ¿sale? Ándale, sí. Así pasa, ¿no? Siempre vamos a encontrar la manera digamos, de saltarnos las leyes, ¿no? Por alguna, de alguna u otra manera. Pero bueno. Después nos dice, en función de lo anterior, la gran mayoría de las proposiciones deónticas, a diferencia de las indicativas, pueden dividirse en dos partes. La primera tiene que ver con lo que es la modalidad de la conducta, ¿sale? En estas nos van a indicar si existe una obligación o una prohibición, ¿va? Acuérdense que esto de la conducta, las normas están hechas para regular la conducta de los hombres en la sociedad. Siempre te va a decir, si robas, te voy a castigar, ¿vale? Ya lleva implícita mi prohibición de robar o mi obligación de no hacerlo, ¿ok? En la segunda es lo referente al tema o contenido conductual de la norma, ¿sale? No nos va a precisar aquí tal cual cuál es la conducta que se encuentra obligada, prohibida, ¿sale? Siempre va a haber aquí, digamos, variantes. Por ejemplo, ¿cuál sería? Está prohibido pasarse el alto. ¿A ustedes les aplica esa norma? ¿Esa prohibición? ¿A ustedes dos? ¿Por qué? Usualmente está más enfocado para buscar objetivos y vosotros, claro, Ajá. para Incumplir esa norma. Ajá. Así es, no te va a señalar, no va a decir a todos los conductores. Simplemente la norma dice, está prohibido pasarse el alto, ¿no? O cruzar en rojo. Ahí está, ¿no? Y ahora sí que a quien le, vamos a decirlo de esa manera, a quien le acomode esa norma, pues es quien la tiene que cumplir. El resto de nosotros no. Digo, yo creo que todo, sobre todo cuando la bici viene corriendo, no espera que le dé el alto totalmente a los que vienen pasando, sino si un huequito, pero bastante grande, me cruzo, ¿vale? Teóricamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando en rojo, pero no soy un automovilista, ¿vale? Soy un peatón, ándale, un peatón, ¿cómo dice mi hijo? Indiferente del golpe que te van a dar, ¿vale? Pero bueno, lo haces con precaución, ¿no? Te fijas que viene la mitad de la tele y dices, bueno, paso, no me voy a esperar, ¿va? Pero no te van a multar porque tu peatón cruces en rojo. Al que van a multar es al conductor si se pasa en rojo, ¿va? ¿Por qué? Porque casi siempre hay consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre hay un choque o un atropellado. Una maestra que no se fijó, cruzó, ¿no? Y el otro también cruzó, ¿vale? Ok. Ahora, la lógica indicativa, que esa la tenían por acá arriba, ¿vale? Al inicio. Esta lógica indicativa es aquella que vamos a deducir a través de ciertas referencias. Se puede llegar al conocimiento de la misma por estas, ¿sale? La lógica indicativa es aquella con la que vamos a ir deduciendo. Bueno, si me están prohibiendo algo,
Pues es por una razón, ¿sale? ¿Cuál razón? Ah, me puede afectar a mí o puede traerme consecuencias legales. Esa es la deducción, ¿sale? Vas a deducir lo que va a pasar si incumples una norma, ¿ok? Acá vamos a encontrar la negación externa y la negación interna, ¿va? La primera va a negar la totalidad de la proposición correspondiente y afecta a lo que es la modalidad de la conducta. Por ejemplo, hoy es viernes. ¿Qué me van a decir si yo les digo, hola chicas, ¿qué tal día? ¿Qué tal su día? Hoy es viernes, ¿verdad? ¿Qué van a decir? Ajá. Entonces la puedes negar totalmente, ¿va? A eso se refiere esto de la externa, ¿ok? Hoy es viernes, no es cierto que hoy es viernes, ¿va? La proposición deóntica dice, el ejemplo, hay obligación de cumplir con el convenio, ¿sale? Y la pueden negar externamente diciendo que no hay obligación de cumplir el convenio, ¿va? ¿Qué es lo que se afectó? Pues la modalidad de la conducta. ¿De qué conducta? De la obligación. En este caso, ustedes imaginen que firmaron un convenio con otra persona donde se obligan a, digamos, a entregarle algún objeto material, ¿sale? Por X cantidad de pesos, ¿ok? Entonces, el comprador, ya muy lindo, llega el día de hoy con el dinero y le dice, acá está el dinero. Y se les dicen, gracias, y se van. Oye, no, espera. Nosotros convenimos que cuando yo te entregara el dinero, tú me ibas a entregar el teléfono celular. Y ustedes dicen, no es cierto. ¿Cómo que no? Si está firmado. Pero no lo voy a hacer, ¿sale? Estás incumpliendo con una conducta a la cual en el momento de firmar el convenio ustedes se obligan, ¿sale? A eso se refiere esta parte. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Ok. No se preocupen, este tema rara vez lo preguntan eso. Ok. Chicos en línea, ¿alguna duda? Por el momento no. No, hasta que llegue el examen. No, por el momento ninguna. Ok. Dime. No es como tal un trueque. Es más bien, por ejemplo, tú ya te obligaste de manera voluntaria a llevar a cabo una acción con otra persona, ¿vale? Lo que son los contratos, ¿sí? En los contratos siempre es un dar y recibir, hay deberes y obligaciones. Si tú pactas con una persona, por ejemplo, en un contrato de compra-venta de un coche, tú eres el vendedor, ¿va? Lo publicas. Se vende coche modelo tal, con todas las características, en tantos pesos, ¿no? Vamos a ponerle 100,000 pesos. Y entonces llega otra persona y te dice, yo lo quiero. Ya lo vio, ya se lo mostraste, ya esto, ya lo otro. Dijo, sí lo quiero. En ese momento ustedes, casi que tú redactes el contrato o que vayas a la tienda y compres uno, que es lo que muchas personas hacen, ahí te va a decir en el contrato tal cual. Fulanito de tal en su carácter de vendedor y fulanita de tal en su carácter de comprador, ¿no? O comprador. Ambas partes se comprometen a cumplir con lo establecido en el contrato. Ambas partes se comprometen a cumplir con lo establecido en el contrato. Las 20,000 cláusulas que luego le ponen, ¿vale? Es lo que tú te estás obligando tanto como vendedor como el otro como comprador. En tu caso sería que te obligas a entregar el objeto, en este caso el coche, en las condiciones que ya lo vio el vendedor y que no vas a modificar el precio, ¿sale? En el caso del comprador, se compromete a pagarte el dinero que ya previamente establecieron, ¿sale? Que ya pactaron. Ustedes van a establecer ahí, no sé, a lo mejor un día en el cual van a hacer la transacción, por así decirlo, ¿no?
en el que tú le vas a dar el coche y él te va a darle el dinero, ¿sale? Al momento es que ustedes firman, se están obligando voluntariamente, por así decirlo, porque es la voluntad tuya de venderlo y la voluntad de él de comprarlo, ¿sale? Si alguno de los dos incumple con alguna cláusula, o como te decía, tú a lo mejor cuando él llega, es que ya no son 100,000, mejor 120,000. Él puede decir no, ¿sale? Y entonces ya no se lleva a cabo la transacción, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con la obligación. La obligación es, tú lo vas a dar y él te lo va a pagar, ¿vale? Ambos están obligados el uno con el otro. ¿Más claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. En el caso del trueque, híjole, pues desde la época prehispánica, ¿no? Así es. Tengo 10 vacas, te las vendo. Bueno, ni siquiera era vender, te las cambio, ¿no? Hasta que llegó la moneda. ¿Va? Tengo 10 vacas. Ajá, ¿qué quieres? Pues me gusta, no sé, los 8 toros que tienes ahí. Ah, pues cambiamos. Incluso no dan ganado por la hija de... Sí, pero eso no es trueque. No, sí. sí. En India todavía se hace. La vaca más bonita que tengas o el toro más poderoso, lo cambias por la hija, ¿no? Como, híjole, pues como ganancia, ¿no? Aquí, pues, no. Aquí digamos que lo que se podía asemejar, lo que era la dote, o lo que es la dote todavía. ¿Vale? ¿Se acuerdan que en derecho romano, ya lo vimos? Un poquito les hablé, ¿verdad? De lo que era la dote. Este dinero que el papá tenía que darle a la familia del futuro yerno, como, ¿cuál les diré? Pues como pago por llevarse a la hija, por casarse con ella, ¿sale? Entonces, hasta hace algunos años todavía se tenía esa costumbre. Y bueno, en comunidades muy alejadas todavía está la dote, ¿no? Yo me acuerdo que les hablé de eso y les dije que era por San Nicolás de Bari, quien es el Santa Claus romano, ¿vale? Ahí también hay una obligación en la dote, ¿no? Me voy a pedir la mano de tu hija, pero ¿qué me das? ¿Ya te la vas a equipar? ¿No quiero algo más? Uy, está bien, ¿no? Si entre más pobres, era más difícil que se casaran precisamente por la dote, ¿no? En mi caso no hubo dote, no hubo nada. ¿Vale? Ok. Pero bueno. Ok. Algo más acá. Cuando hablamos de la negación externa, pues obviamente nos va a afectar a toda la proposición. ¿Sale? En el caso de la interna, solamente afecta una parte. Podemos decir que la negación externa es total y la negación interna es parcial. ¿Va? Por ejemplo, dice, la proposición teóntica se niega internamente diciendo, hay obligación de no cumplir con el convenio. Si ustedes lo escuchan, tiende a sonar ilógico. O sea, ¿cómo? ¿Cómo podrían ustedes no cumplir con un convenio? O sea, hay obligación de no cumplir con el convenio. Que se deriva un vicio del consentimiento. ¿Sale? Que lo pueden detectar en el momento en que ya se va a, digamos, llevar a cabo esta acción, ¿no? De dar y de pagar, por así decirlo. No sé, que se den cuenta de que el vehículo está dañado en ese momento, ¿vale? Ustedes lo van a manifestar y entonces ya no tienen la obligación de cumplir, ¿vale? Ok. Acá, otro ejemplo que les puse. Podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos de algo ya lingüístico, cuando nos vamos a expresar de manera verbal, pues podemos decir, hoy es un día diferente del viernes, ¿vale?
O podemos decir, hoy es falso que sea viernes. Las dos son correctas. Simplemente estás negando algo. ¿Sí? Hoy es un día diferente del viernes. Pues sí, hoy es lunes. ¿No? Y si dices, hoy es falso que sea viernes, así es, hoy es lunes. ¿Va? Las estás negando y vas a después hacer la afirmación, ¿no? Ok. Acá, este de acá. Una diferencia entre lo que es la negación deóntica externa y la interna es obviamente importante para que nosotros podamos entender lo que es este enlace de la regulación de una norma, ¿va? Y especialmente para nosotros el de una norma de derecho, ¿vale? Acá entra la interpretación. Saber leer bien el artículo o la norma o la ley, si quieran, comprenderla y después interpretarla. ¿Va? Es como cuando los niños, no sé, les dejan leer algo, un párrafo. Ok, ya lo leíste bien, ya, vuélvelo a leer. No, ya lo leí una vez. Ok, ahora explícame qué entendiste. Hay algunos que te dicen, ¿no? Ah, pues yo entendí esto y el otro y aquello. Y hay otros que se te quedan viendo como diciendo, híjole, pues solamente me acuerdo que empieza con la, ¿no? Algo así, esta parte, ¿no? De esta diferencia. En cuestión a entender este enlace que se va a dar con la regulación de una norma, ¿sale? Con una norma de derecho. Ustedes van a encontrar a lo largo de toda su vida de litigantes. Híjole, que hay normas que las tienes que leer como 20 veces para entenderlas, ¿no? Y a lo mejor tú le entiendes de una manera, viene tu compadre de toda la vida y te dice, no, así no es. Ay, ¿cómo que no es? Me pasé un año entendiéndole y tú me dices que no es. No, cada quien lo va a interpretar, ¿sale? Acá el trabajo del legislador es precisamente que sean entendibles, que sean coherentes, ¿sale? Que no haya ambigüedades en las mismas normas. ¿Ok? Acá, ¿se acuerdan lo que les decía? Cuando una norma emplea la negación externa, nos va a crear cierta incertidumbre sobre su significado preciso, ¿sale? A excepción de cuando encontramos el no permiso, como se explicará en otro apartado, ¿no? De las modalidades de la conducta. Vamos a ver después. ¿Va? Lo que les decía, casi siempre cuando nosotros encontramos el no, pues ya me está diciendo que no se puede hacer. ¿Va? Nos dice ahí, no es obligatoria la impuntualidad. Esto va a crear incertidumbre, ya que no expresa una norma con negación interna, ¿sale? Lo que vendría siendo que es obligatorio no hace esperar, ¿va? ¿Cuántos de nosotros somos impuntuales? ¿Eh? Digo, a veces no somos impuntuales porque así seamos, sino simplemente porque algunas circunstancias te hicieron llegar tarde. Hay otras personas que les dices, a las 5 en punto, y son las 5 y se están bañando. ¿Ah? Y entonces le dicen, sencillo, pero ya son las 5:10, ya voy, no me estés hablando cada media hora, ya voy, ¿sale? Entonces, pues, hay que aprender a leer bien, ¿no? A entender lo que se nos está diciendo, ¿sale? Entonces, no es obligatoria la impuntualidad. ¿No les suena un poco incoherente esa frase? No es obligatoria la impuntualidad. O sea, ¿cómo? ¿Puedo ser impuntual? ¿Me da chance de llegar tarde? ¿Vale? Las formas de tu persona, porque llegas tarde, siempre en todos lados de tu vida. Es dependiendo de cada uno. No, pues, si te tarde, pues me voy a llorar por si pasa cualquier cosa. Exactamente. Sobre todo en la carrera de Derecho. Hay abogados que llegan 20 minutos antes a las audiencias y se apersonan. Llegan con el secretario. Secretario, buenos días siempre, porque los agarras mañanados a los jueves, ¿no?
Sobre todo en las audiencias de las 8 de la mañana. Apenas van llegando a la hora y ya estás ahí. ¿Qué pasó, abogado? Dígame. Es que tengo audiencia del expediente 325-2000, no, 21, ¿no? Ok. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Son las 7:30, abogado. Sí, pero ya le dice que estoy acá. Ok. 10 minutos antes me lo recuerdo, ¿va? Y ahí estás. ¿Por qué hacen mucho eso algunos abogados? Porque si la otra parte no llega, ya ganaste. ¿Vale? Y no es de que lo esperes media hora. Hay juzgados en donde son las 8:05 y la parte demandada no ha llegado, no llegó, no sé dónde está. Ok. Y si ya tienen otras audiencias encima, porque se les entiman, y dicen, bueno, ¿sí llegaron su parte? Sí, aquí estamos entonces. Ok. Bueno, se establece que ellos sí llegaron y que la parte demandada no llegó, ya sea que se recorra para otro día la audiencia, como 2 o 3 meses después, o tú te desahogas ahí en las pruebas. Y el otro, pues ya en ese momento ya. ¿Vale? Ya perdió su momento de defenderse, por así decirlo, ¿no? Va a depender mucho aquí en este caso hablamos del criterio del secretario, ¿no? Porque no hay una persona que contradiga, ¿no? Entonces todo lo que tú digas, el otro lo tiene por aceptado. Es como cuando no contestas la demanda. Ay, qué bueno que no contestó. ¿Vale? Menos trabajo en cuestión a que va a ser menos tiempo de juicio, ¿no? Y todo lo que tú, o bueno, tu cliente está manifestando, ya lo que tú escribiste en la demanda, se le tiene por verdadero. ¿Sale? Sí, a veces es cuando que no te... Obvio, cuando eres el interesado, pues está corriendo, ¿no? Sí. Pero sí, hay abogados que a las 8:05 te dicen, no llegó a otra parte, asiéntelo. Vamos a esperar 5 minutos más. Ay, y estás así, ¿no? Ya son las 8:10, no llegó, ¿no? Y los salen a buscar por algo para ver si andan por ahí perdidos en algún otro juzgado, ¿no? Y entonces, como de, ya, dale, ya, por favor. Y a veces no llegan, ¿sale? Pero bueno. Entonces, chicas, no es obligatoria la impuntualidad, ¿sale? Ok. Sí, ya sé que tengo punta, pero no voy a leer. Bien. Es de 1 hora, ¿verdad? Y ya está la hora. Ok, me voy a quedar hasta acá para que no dejemos a la mitad lo que vienen siendo las modalidades de la conducta, ¿sale? Voy a anotarse, ¿no? Ok. ¿Alguna duda con lo que es la lógica deóntica? Chicos, en línea. No, ninguna duda. Dale, la de gracias. ¿Y quién me habló? También, sí, ¿verdad? Ok, sale. Ok. Este tema de lógica deóntica y lógica jurídica, cuando veamos las modalidades de la conducta, les va a quedar un poquito más claro, ¿sale? Acuérdense acá que los indicadores, estas palabritas, por así decirlo, estos conceptos que te prohíben, te facultan, te obligan y te dan permiso, ¿va? ¿Dónde las encontramos? Pues casi siempre en lo que es la redacción de las leyes, de las normas, de lo que ustedes quieran, ¿va? Y es lo que nos va a decir si podemos hacer algo, si no podemos, o si podemos hacer algo pero por ciertas limitaciones, ¿no? Para eso nos sirve la lógica deóntica y la lógica jurídica, ¿va? También tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con cuestiones de que si hay alguna negación dentro del texto que estamos leyendo, pues sepamos interpretarlo, ¿ok? En algunos casos se llega a confundir mucho. Si yo les digo, si no voy a la fiesta, ¿vale? Si no voy a la fiesta, es muy diferente a si no voy a la fiesta, ¿ok? Ya sea que sea si no junto o si no separado o la junto, ¿sale? Entonces, esto es la lógica deóntica básicamente, ¿va? Ok, chicos. Bueno. Ay, hasta acá nos quedamos, chicos. ¿Tienen alguna duda? De nuevo. No, todo bien. Ok,
Bueno. Se pueden desconectar, nos vemos en 7 minutos. Gracias, Miss. Hasta luego. Vale, bye bye.